Para hablar de cáncer gástrico y esofágico, tratamientos curativos, visión del oncólogo clínico, obviamente si el que estuviera parado acá fuese un cirujano oncólogo, la conferencia era completamente al revés o diferente y muy posiblemente o muy seguramente él iría a hablar de tratamientos con más probabilidades de curación de lo que yo voy a hablarles. A pesar de eso, traté de complacer al doctor Ray y hacer la revisión de qué se puede hacer para tratar de mejorar esto que son las curvas de los tratamientos. Aún la curación del cáncer gástrico esencialmente pasa por las manos del cirujano en algún tipo de procedimiento, pero como ustedes verán, estos que son datos del SER americano, que son más de población real, muestran que aún en los estadios tempranos, los resultados a 5 años distan de ser curativos y distan de ser buenos. Para cáncer de esófago tal vez la circunstancia es un poquito peor. Si ustedes ven la gráfica que está a la izquierda, con cuál se señala, esta, que están la incidencia sobre la mortalidad es esencialmente la misma. A más cáncer de esófago hay más muertos. O sea, curar como tal, no creo que estemos cerca de estar ahí. Hablemos, entonces voy a separar la charla, empezando por cáncer gástrico, posteriormente por cáncer de la unión gastroesofágica y cáncer de esófago, o sea, de abajo hacia arriba. Y en la de cáncer gástrico solamente, en ambos tumores solamente hablaremos de lo que es temprano, o sea, el compromiso de la mucosa y el manejo multidisciplinario del cáncer gástrico invasor operable. Quiero hacer mucho énfasis para todos en que para este par de tumores, como para casi todos los tumores, pero particularmente para este par de tumores, esófago y estómago, es esencial el manejo multidisciplinario. Invitarlos a todos en sus centros a que hagan sus juntas de tumores gastrointestinales, que estén desde el principio involucrados los cirujanos, los radioterapeutas y los oncólogos clínicos, que es la única forma de aproximarse a que esa curva no descienda como desciende nosotros. Como todos sabemos, para Colombia el cáncer gástrico, si no es la primera causa de mortalidad por cáncer, es la segunda, dependiendo de la fuente de todas las inexactas estadísticas que nosotros tenemos, pero su letalidad entre nosotros sigue siendo muy alto. Simplemente para tener una imagen de lo que vamos a hablar, de las profundidades, el T1A, que solamente es compromiso de mucosa, es el que hablaremos de manejos endoscópicos, con algunos casos que aceptan para el T1B, y el T2 y de pronto algunos T3 para los pacientes que son operables. De manejo de los compromisos de los tumores superficiales, T1A, que ya les mostré que solamente es hasta la mucosa, está clara y todas las guías lo recomiendan como una alternativa terapéutica ligada a una curva de aprendizaje de las personas que vayan a hacer este procedimiento. Ahí está la parte brava para nosotros, esencialmente porque nosotros la incidencia de este tipo de tumores, por lo menos en mi centro, es muy baja, entonces la curva de aprendizaje de los endoscopistas en esto va a ser mala. ¿Qué son las lesiones tempranas confinadas en la mucosa, bien diferenciados, menores de 2 centímetros, no ulcerado y que en la biopsia no tenga invasión linfovascular? El uso de la resección mucosa o submucosa. Con resultados, ya ve que no son nuevos, obviamente toda esta experiencia viene, como todo lo de tumores gástricos de Japón. Sobra recordarles a ustedes que una cosa es el tumor gástrico de nosotros y otra cosa es del japonés. No tienen nada de parecido, no se comportan igual, ni siquiera en la forma como se presentan, pero miren que esta referencia que es del 2009, cuando hacen la resección, la rojita es la submucosa, que requiere mayor experiencia, es resección endoscópica submucosa que requiere mayor experiencia y tiene obviamente mayores complicaciones. La línea roja está en el 100% para tumores hasta de 20 milímetros. Que eso lo podamos hacer acá, no. Si se hace una gastrectomía porque no hay la expertise para hacer una resección endoscópica, no podemos decir que sea mala práctica ni puedo decir que esto sea el estándar, pero esto sí posiblemente esté cerca de lo que es la curación.
Para el manejo de los tumores gástricos, invasor operable. Yo no voy a hablar para nada del que no es operable. Tenemos nosotros, y lo mismo ocurre en Estados Unidos, un problema muy grande con el cáncer gástrico. Y es que esencialmente la mayoría de los tumores con cáncer gástrico, por lo menos en mi centro, llegan operados. Y llegan operados por alguien cirujano general. Los cirujanos aprenden endoscopia, hacen el diagnóstico y operan al paciente. Y yo no los culpo porque la situación del cirujano general, la situación económica del cirujano general en Colombia está muy difícil y todos estamos trabajando por llevarle la papita a la casa. Entonces, que ellos trabajen, si tienen un título que los apoya, pues uno no puede decir, hombre, pero lo ideal sería tratar de buscar, insisto, el manejo temprano de los tumores por una junta multidisciplinaria de gente especializada y que todos en nuestros centros tratáramos de propender por eso. Existen alternativas de abordaje, algunas que se sabe que son mejores o se cree que son mejores, como es la perioperatoria, la quimioradio ayudante o quimioterapia ayudante para los casos que ya no llegaron operados y que tenemos que evaluar qué vamos a hacer. En las alternativas de abordaje como el perioperatorio, pues hay metaanálisis que muestran que sí mejora la sobrevida, sí mejora la PFS, el número de complicaciones son similares y la mortalidad perioperatoria también. El MAGIC, con el MAGIC empezamos todos, ya el MAGIC lo abandonamos, entre comillas, y todos nos pasamos para FLOT, que mostró que era mejor que el MAGIC. Lo que no tengo certeza es que la estrategia de hacer neoayudancia comparada versus hacer una buena cirugía de ayudancia sea necesariamente mejor, porque ese estudio no existe y posiblemente no vaya a existir. El FLOT, que ya les mencioné y que es el que estamos usando en nuestro centro, tiene, como casi todos estos estudios, otro problema, y es que son estudios contaminados, llamémoslo de alguna forma, porque no son solamente para tumores gástricos, sino para unión gastroesofágica. Y lo mismo pasa con los tumores de esófago, que también se mezclan con los de la unión gastroesofágica, que están cerquita, hacen parte del mismo tubo, pero no son esencialmente la misma enfermedad. En su fase 3 del FLOT mostró que había una mejoría en la sobrevida, a 50 versus 35, y estaba en 57 versus 48. Estas son las curvas de ellos. Hay mejoría en PFS, hay mejoría en OS y esencialmente todos los subgrupos que estuvieron evaluados recibieron mejoría del tratamiento. Para los pacientes que llegan operados, el problema está en qué ofrecerle. Hay, llamemos, dos alternativas o estrategias al usar la quimio-radioterapia. El primer estudio es el Intergroup 0116, es un estudio, pienso yo, malo, es un estudio muy contaminado, para los más jóvenes, porque los viejitos sabemos por qué se empezó con quimio, a las 4 semanas le empezaron la radio, simplemente porque se gastaban mucho haciendo la planeación para poder proteger los riñones, no tenía ninguna otra racionalidad. Las técnicas de radioterapia son desactualizadas, el esquema es desactualizado, todo lo que usted quiera, y hay otros estudios que han evaluado también el uso de quimio-radioterapia, el CALP-GV, que se cerró por bajo reclutamiento, y el ARTIST, que es con pacientes coreanos y esencialmente tiene mala aceptación. El problema con el Intergroup es que es un estudio positivo, con todo lo malo que es, a los 10 años el estudio sigue siendo positivo, que si uno lo evalúa en el bosque que publican, diría uno que este estudio sirve para pacientes con tumores pequeños, con mucha carga ganglionar, mal operados, que sean distales y que sean de tipo intestinal. Sería tal vez los tumores que más se podrían beneficiar, entre comillas, de la morbilidad, porque es importante, de la radioterapia del abdomen superior, junto con un esquema fluoracilo leucovorin al estilo Mayo, que no tiene mucha racionalidad.
sí o no sirve, agrega la radioterapia a la quimioterapia después de cirugía. No ha sido replicada. Les recuerdo que el Intergroup es un estudio en que la mayoría de los pacientes están mal operados. En el Critics, que son pacientes, es un estudio más reciente, como ven en la fecha de publicación, y son pacientes todos con D2. En estos, la radioterapia no agrega ayudante, no agregó nada a la quimioterapia. Entonces, su beneficio en ninguno de sus grupos analizados se pudo ser duplicado. La otra estrategia que queda es la ayudancia. Después de que el paciente no llega operado, ¿se beneficia o no se beneficia de ayudancia? Tampoco son muchos los estudios. El estudio que, por lo menos en mi centro, estamos apoyándonos es el CLASSIC, para usar el CAPOX, que muestra que hay una mejoría de la DFS y de la OS y que es para nosotros nuestro estándar. No podemos hablar, como ven por las curvas, de que estemos hablando de curación. Entonces, ¿a quién nosotros le estamos ofreciendo el FLOT? Todos los pacientes deben llegar por junta multidisciplinaria, todos los pacientes del cirujano debe haber evaluado y haber dicho que es quirúrgico, esencialmente todos los pacientes que tengan un T2 o más, o sean N positivo en la imagen. Tratamos de que todos los pacientes les hagan también estapificación con la laparoscopia y después de eso nos embarcamos con la quimioterapia primaria, que es el esquema FLOT. El resto de pacientes, en que la gran mayoría no llegan operados y siguen siendo la gran mayoría, dependiendo del estado del paciente, las circunstancias del paciente y el ECOG. Cuando los pacientes son quirúrgicos, pero no tienen mucha, están menos fit, más tarriaditos, no usamos el FLOT, sino que usamos el FOLFOX. Para los tumores T2, N0 o menos de eso, podría quedar la posibilidad de observación, aunque pero no tengo no hay data para decir sí, déjelo, ni vea el beneficio de un T1B es ayudancia, tampoco lo tengo. Es una alternativa. Siempre y cuando uno hable de que un número adecuado de ganglios, no menos de 16, que sean de grado histológico bajo, que no tengan invasión linfovascular y que no tengan invasión perineural tampoco. Pasemos a los de la unión gastroesofágica, y el primer problema que pasa con unión gastroesofágica y tumores cardiales es que las definiciones son variables. De dónde a dónde va la unión gastroesofágica, de dónde a dónde va un tumor cardial, qué se considera lo uno, qué se considera lo otro, son variables. Tal vez la que nosotros más usamos es la Siewert, que es una clasificación endoscópica que tiene un montón de imprecisiones, no todos la aceptan, y que dividen, como ustedes saben, los tumores entre grupos. Alternativas de abordaje para los tumores gastroesofágicos, de unión gastroesofágica o cardiales, perdón, tienen todos los mismos problemas que ya les había mencionado. Los estudios esencialmente son estudios contaminados, en que hay pacientes con tumores cardiales, con tumores gastroesofágicos y con tumores gástricos, que, como insisto, son tumores diferentes. Tanto el Intergroup como el MAGEC, el FLOT mismo, el 56% de los pacientes de FLOT eran de la unión gastroesofágica. En cáncer de esófago, simplemente también la imagen para recordar, tener la imagen de las profundidades. Ese sí es esencial, la participación desde el principio de todo el grupo, porque si usted va a pensar en hacer algún tipo de terapia preoperatoria, tiene que tener claridad de si es con intención curativa o es sin intención curativa, porque las dosis de radioterapia también van a diferir si lo que estoy tratando de hacer es un tratamiento radical para alguien que no va a ser quirúrgico, o si lo que estoy haciendo es un tratamiento para alguien que va a ser quirúrgico posteriormente. Para los tempranos, como hablamos en el cáncer gástrico, T1A
con un diámetro menor de 2 centímetros y que comprometa menos de 1/3 de la circunferencia, es posible hacer la resección endoscópica submucosa. La traen las dos guías, pero por ejemplo de la NSCN sí muestra que hay evidencia para llevarlo hasta la T1B si le hace después algún tipo de ablación en los adenocarcinomas, mientras que en los escamosos solamente para los T1A. En los tumores de unión gastroesofágica, nuevamente la misma mezcolanza. No tenemos estudios puros para hablar de ellos, están todos los estudios mezclados. El único estudio, el PUET, que evaluó sí o no, o cuál es el beneficio de la radioterapia neo versus la quimio en adenocarcinoma, tiene un beneficio, un modesto beneficio, y no es un estudio abiertamente positivo. Para nosotros en mi centro, el que más utilizamos es el CROSS, que es el que hace radioterapia y hace quimioterapia semanal con paclitaxel y carboplatino. Ese es un estudio que es el que estamos utilizando nosotros. Este es el análisis de lo que encontraron en el CROSS, que mejora la OS, mejora la PFS, es más marcado su beneficio para los adenos que para los escamos. En los análisis posteriores también parece que para este tipo de estrategia aumenta los riesgos posoperatorios, por lo que necesariamente requiere un equipo quirúrgico con mayor entrenamiento para poder obtener los resultados. Y como les dije, las dosis de radioterapias son diferentes si se van a usar con intención de hacer cirugía preoperatorias o simplemente de que el paciente lo evaluaron no quirúrgico. ¿Qué estrategia usar entonces en estos tumores? No hay datos. Estamos usando el CROSS para los tumores que sean T3 o T4 o que tengan un N positivo en la unión gastroesofágica o esófago. Para los T2N0 e inferiores, igualmente no hay datos. Esencialmente los cirujanos del grupo mío a esta clase de pacientes los prefieren hacer cirugía primaria. El problema de los pacientes con cáncer de esófago es que en un porcentaje pequeño de los que los cirujanos deciden operar, el N se encuentra positivo y pues hacer cirugía con un N positivo es esencialmente insuficiente. Pero si me van a decir cuál es la evidencia de dar ayudancia que le acabamos dando, es simplemente porque el doctor Rodolfo dijo en la reunión, pero de resto no hay ninguna evidencia que uno pueda decir que muestre de una forma clara que estos tumores tengan una ventaja en la ayudancia. Muchísimas gracias. Mike, no te gastes tiempo.